¿Qué sabemos de China? Los chinos copian cosas y las hacen mejor, eso dice mi abuelo. Viven en un régimen dictatorial y son comunistas. Eso dicen mis políticos. A lo largo de mi vida siempre he escuchado estas cosas de China, pero ¿qué es realmente China? ¿Cuál es su legado e historia? Vamos a conocerla. En el vasto tapiz de la historia china se tejen relatos de esplendor y tragedia, de épocas de grandeza que danzan con periodos de humillación. En este documental nos centraremos en la China actual. Pero para descifrarla y entender su idiosincrasia, haremos también un breve recorrido por la China histórica. Las dinastías antiguas, como la Qin y la Han, engendraron una civilización rica en filosofía, arte y ciencia. El esplendor de la Ruta de la Seda conectó culturas, fomentando intercambios que enriquecieron a China y al mundo. Sus logros en porcelana, pólvora, seda y papel llevaron su nombre a los rincones más lejanos del planeta. Sin embargo, la historia china también es testigo de caídas dolorosas. La invasión mongol y la subyugación a la dinastía Qing dejaron cicatrices en el alma de la nación. El saqueo, la opresión y la pérdida de soberanía marcaron un periodo de humillación que resonó a través de los siglos. En el siglo XIX, el dominio británico sobre el comercio de opio desgarró el tejido social y económico de China. La adicción y el colapso resultante de la sociedad afectaron profundamente a la dinastía Qing. Las guerras del opio, libradas entre China y Gran Bretaña, dejaron a esta nación milenaria en un estado de desventaja y humillación. Las concesiones forzadas, la pérdida de territorio y el sometimiento a tratados desiguales marcaron una época oscura para China. El Tratado de Nankín en 1842 simbolizó la subyugación china ante las potencias occidentales y la pérdida de su soberanía. Estos momentos dolorosos no solo representaron la opresión externa, sino que también revelaron la fragilidad interna del país. La debilidad de las estructuras políticas y la incapacidad para resistir la presión extranjera sumieron al pueblo en un periodo de vergüenza nacional, forzándolos a confrontar sus propias vulnerabilidades mientras luchaban por mantener viva su identidad y cultura en tiempos tumultuosos. Pero como el mito del Fénix, toda esta humillación y desgracia hicieron renacer a esta poderosa nación. La revolución de 1911, conocida como el despertar de Xinhai, resonó con el clamor del pueblo chino por la libertad y el cambio. La caída de la dinastía Qing marcó un hito monumental, dando paso a la esperanza de una república emergente bajo el liderazgo visionario de Sun Yat-sen, fundador del Kuomintang, partido político también conocido como KMT. Sin embargo, este sueño pronto se vio eclipsado por la fragmentación política, sumiendo al país en una espiral de conflictos entre señores de la guerra. El telón de fondo se oscureció aún más con la sombría aparición de la guerra sino-japonesa. El rugido de la invasión japonesa en 1937 desencadenó una tormenta de destrucción y desesperación en suelo chino. La masacre de Nankín y los estragos perpetrados por las fuerzas japonesas se convirtieron en cicatrices indelebles en el alma de la nación, mientras China se convirtió en un faro de resistencia en la Segunda Guerra Mundial. En medio de este torbellino surgió una nueva fuerza transformadora, el Partido Comunista Chino, liderado por el carismático Mao Zedong. A través de una guerra civil desgarradora, el Partido Comunista se alzó como un pilar de esperanza y cambio, desafiando al KMT en una lucha titánica por el destino de China. El clímax llegó en 1949, cuando el Partido Comunista proclamó la fundación de la República Popular China, mientras que el KMT se retiró a Taiwán. Este hito monumental llevó a la nación por un nuevo sendero, forjando una identidad moderna mientras enfrentaba los desafíos internos y el peso de su historia. El país se enfrentó a una nueva era repleta de ambiciones, sacrificios y una búsqueda ferviente por un nuevo amanecer. Mao emergió como un líder inquebrantable, encaminando al país hacia la construcción de una sociedad socialista y colectiva inspirada en la filosofía de Karl Marx. El impulso revolucionario tomó forma a través de movimientos como el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural. Estos capítulos, imbuidos de ideales ardientes y determinación inquebrantable, buscaron transformar la sociedad y la economía china. Sin embargo, el precio fue alto.
La tragedia de la hambruna durante el Gran Salto Adelante y la desestabilización masiva durante la Revolución Cultural dejaron cicatrices dolorosas en el tejido social y político del país. A medida que China navegaba por aguas turbulentas, una nueva luz brilló en el horizonte en 1978 con la llegada de Deng Xiaoping, un arquitecto visionario del cambio. Deng, con su perspicacia pragmática y visión reformista, desencadenó una revolución diferente, marcando el comienzo de la política de reforma y apertura. Estos años de transformación fueron como un fuego que purifica. Las reformas económicas y la apertura al mundo exterior revitalizaron la economía china y llevaron al país por un sendero de desarrollo sin precedentes. China emergió de las cenizas del pasado, abrazando un futuro audaz y dinámico, mientras se aferraba a las lecciones aprendidas en sus luchas y se encaminaba hacia la grandeza renovada. Las reformas económicas audaces y el espíritu emprendedor que permeó el país hicieron eclosionar una China revitalizada. Los principios socialistas se fusionaron con elementos capitalistas, dando lugar a una economía de mercado socialista que atrajo el interés global y propició un crecimiento económico espectacular. Las zonas económicas especiales, como Shenzhen, se convirtieron en símbolos vivos de la metamorfosis china, pasando de ser pequeños pueblos a metrópolis centelleantes en un abrir y cerrar de ojos. Este florecimiento económico trajo consigo la modernización y la apertura al mundo, atrayendo inversiones extranjeras y reconfigurando el panorama geopolítico global. Mientras China se alzaba como un titán económico, los cambios no se limitaban solo a lo financiero. Se avivaron nuevas corrientes culturales, se produjo un despertar intelectual y se vislumbraron avances tecnológicos asombrosos. La nación se convirtió en un crisol de innovación y ambición, mientras su pueblo se embarcaba en un viaje de autodescubrimiento y progreso incesante. Sin embargo, esta era también estuvo marcada por desafíos y tragedias. Desde la represión en la plaza de Tiananmen en 1989 hasta tensiones internas relacionadas con la modernización acelerada y desigualdades sociales, la travesía de China hacia el cambio no estuvo exenta de obstáculos. En el amanecer del nuevo milenio, China se posicionó como un faro de progreso y potencial ilimitado. Su ascenso meteórico en el escenario mundial no solo redefinió su propio destino, sino que también alteró el equilibrio global de poder, marcando el comienzo de una nueva era en la historia no solo de China, sino del mundo entero. El nuevo milenio marcó un punto de inflexión para China, ya que el país se embarcó en una búsqueda incansable de su lugar en el mundo. La entrada en la Organización Mundial del Comercio, OMC, en el año 2001, fue un hito monumental, abriendo las puertas a una mayor integración económica internacional y catapultando a China hacia una esfera de influencia global sin precedentes. El ascenso meteórico de China como potencia económica no tiene parangón en la historia moderna. El rápido crecimiento económico y la modernización vertiginosa transformaron la nación en un motor impulsor de la economía mundial. Desde el surgimiento de gigantes tecnológicos hasta la expansión de infraestructuras masivas, la China del siglo XXI se convirtió en un hervidero de innovación, creatividad y ambición desbordante. Sin embargo, este viaje hacia la cima no estuvo exento de desafíos. La presión por equilibrar el crecimiento económico con la sostenibilidad, la lucha por los derechos humanos y la búsqueda de una identidad cultural en la era de la globalización fueron algunos de los dilemas que confrontó China. La China actual es un gigante con múltiples caras. Su ascenso económico, su peso geopolítico, su lucha contra la pobreza y su búsqueda de la unidad nacional son algunos de los aspectos que definen su compleja realidad en la actualidad. Ahora que entendemos más de China, responderemos algunas preguntas sobre este gigante. Partiremos por ¿cómo es su economía? China tiene una economía dirigida que combina elementos del neoliberalismo y el capitalismo de Estado. El gobierno chino tiene un fuerte control sobre sectores estratégicos, pero también permite la participación del sector privado en otras áreas. Esta fórmula le ha permitido a China lograr un crecimiento económico impresionante en las últimas décadas, convirtiéndose en la segunda economía más grande del mundo. Sin embargo, China también se enfrenta a desafíos como la desaceleración, la deuda, la desigualdad y la contaminación,
que ponen en riesgo su estabilidad y su desarrollo. ¿Cuál es su rol en el mundo? China es una de las principales potencias mundiales, con una gran influencia política, económica, militar y cultural en la región de Asia-Pacífico y más allá. China tiene intereses y disputas con varios países como Estados Unidos, India, Japón, Taiwán, Corea del Norte y Corea del Sur, entre otros. China también participa en diversas organizaciones e iniciativas multilaterales, como la ONU, el G20, la ASEAN, los BRICS, la Franja y la Ruta, etc. Estas acciones muestran la ambición y la capacidad de China para proyectar su poder y defender sus intereses en el escenario internacional. ¿Cómo ha sido su lucha contra la pobreza? China ha sido el país que más ha contribuido a la reducción de la pobreza mundial, al sacar a unos 800 millones de personas de la pobreza extrema desde finales de los años 70. El gobierno chino lanzó una campaña para erradicar la pobreza extrema rural en 2012 y anunció que había cumplido su objetivo en 2020. Este logro es indudablemente admirable y refleja el compromiso y la voluntad de China para mejorar las condiciones de vida de su población. Sin embargo, algunos expertos cuestionan las cifras y las mediciones utilizadas por China, así como la sostenibilidad y la calidad de vida de los que salieron de la pobreza. ¿Qué ocurre con Taiwán? China reclama la soberanía sobre Taiwán y no duda en amenazar con usar la fuerza para conseguir la reunificación, mientras que Taiwán se autodenomina independiente y democrática. A finales de 2023, China anunció públicamente su intención de reincorporar a Taiwán a la China continental, refiriéndose a la provincia como rebelde. Estados Unidos respondió enviando armamento, incluyendo baterías Patriot y aviones F-16, y declarando su compromiso de defender a Taiwán como territorio estadounidense. Estas acciones han aumentado considerablemente las tensiones internacionales entre estas potencias. Hay que tener en cuenta que Taiwán es crucial en la geopolítica actual, siendo responsable del 80% de la fabricación mundial de semiconductores microchips, una tecnología vital en el mundo moderno. Indudablemente, el destino de Taiwán y China es incierto, y las elecciones de hoy en Taiwán serán determinantes para el futuro de su relación. China es una potencia impresionante por su historia y logros actuales, y su rumbo actual la posiciona como una pieza fundamental en la determinación del futuro geopolítico. Comparte este vídeo para llegar a más personas y suscríbete para ver más contenido similar. Hasta la próxima.